Muy buenas, futuros desarrolladores top. En este curso vamos a aprender HTML desde cero. Para los que no lo sepáis, HTML es el idioma que se habla en la web. Es como se crea una página web para que luego la podamos ver nosotros desde nuestros navegadores. Así que, sin perder más tiempo, vamos a ello. Lo primero que vamos a entender es qué es HTML. HTML es un lenguaje de marcado. Se llama lenguaje de marcado porque no es como tal un lenguaje de programación, sino que es una forma de etiquetar el contenido para que lo podamos interpretar. En este caso, un navegador web es el que se encarga de interpretar esas páginas, esos documentos que hay hechos en HTML. Esto es igual que hablar un idioma. Cuando hablamos español o cuando hablamos inglés, la otra persona tiene que entender el idioma que estamos hablando para poder entender el mensaje que intentamos comunicar. Podríamos, por ejemplo, hablar por gestos y al utilizar los gestos, la otra persona tendría que saber identificar qué significan esos gestos para poder entender nuestro mensaje. La web necesita un lenguaje en el que comunicarse y ese lenguaje es HTML. Con ese lenguaje es con el que se interpreta la web de forma que luego se nos puede pintar bonito en nuestro navegador. Las siglas HTML hacen referencia a Hypertext Markup Language, como estáis viendo en la diapositiva de la pantalla. Lo primero que vamos a hacer es ver un ejemplo de página web. Si, por ejemplo, entramos en youtube.com desde nuestro navegador, en este caso estoy utilizando Chrome, pero podríais utilizar el que queráis, podéis utilizar Opera, podéis utilizar Firefox. Yo recomiendo Chrome. El que desaconsejo es Internet Explorer porque es con diferencia el peor de todos. Pero bueno, también está ahí. De hecho, como desarrolladores web tendremos que seguir trabajando para que sean nuestras páginas web compatibles con HTML porque sigue siendo utilizado por mucha gente, pero sí que es cierto que está cayendo un poco en desuso en los últimos años, cosa que nos favorece bastante porque va muy por detrás del resto de navegadores. Como os decía, estamos en youtube.com. Esto es una página web. Y como la estamos ejecutando a través de un navegador web, estamos viendo contenido bonito, estamos viendo aquí una imagen, estamos viendo incluso que podemos reproducir vídeos. Pero ¿qué pasa si damos a botón derecho y le damos al botón de Inspect o Inspeccionar en español? Nos va a aparecer una ventanita a la derecha o quizás os aparezca abajo y todo esto que estáis viendo aquí es código HTML. Esto es lo que recibe nuestro navegador web cuando buscamos youtube.com. Y esto se traduce en esto que estáis viendo en la izquierda. Por tanto, aquí podéis ver cómo un lenguaje, solo texto, por así decirlo, se convierte en texto más imágenes, etc. Eso es HTML. Para los que no sepáis cómo funciona un servidor web, yo creo que es interesante que entendamos el concepto de cómo funciona la web. Básicamente, un servidor web es un espacio, es un ordenador remoto al que nos podemos conectar y traernos cierta información. ¿Vale? Imaginaos que, por ejemplo, nos conectásemos a nuestro ordenador desde otro ordenador y nos quisiéramos descargar algún archivo que tenemos almacenado en nuestro propio ordenador. Así es como funciona la web. Hay una serie de servidores que son ordenadores que están todo el día encendidos y están esperando a que alguien haga una petición para descargarse un archivo. Y esos archivos son ni más ni menos que páginas web, ¿vale? Tendremos un archivo que es el nombre que sea .html, que nos lo vamos a descargar desde el navegador web y que se va a interpretar como una página web. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros buscamos youtube.com en una URL? Pues pasa un poco como en las llamadas telefónicas. Cuando marcamos el número de nuestros padres, al otro lado de la línea están nuestros padres. Esto es un poco lo mismo. Cuando escribimos en la URL youtube.com y pulsamos en Enter, lo que va a hacer nuestro navegador web es ir a los servidores de youtube.com y decirle, oye, quiero que me devuelvas la página web que hay en youtube.com, que hay en tu servidor. Entonces, lo que hacemos es que el servidor de youtube.com nos devuelve una página HTML que nuestro navegador interpreta y que pinta por pantalla como hemos visto antes. Esto mismo pasa si, por ejemplo, en vez de estar aquí en la raíz de youtube.com, vamos a la sección de trending. ¿Veis que ha cambiado la URL? Pues esto lo único que hemos hecho es hacer otra petición distinta al servidor de YouTube, pero le hemos dicho, oye, en vez de devolverme la página web principal, la raíz del servidor, devuélveme la página web feed/trending, como veis que aparece aquí en la URL. Y entonces lo que ha hecho el servidor de YouTube es devolvernos esa otra página que nuestro navegador ha vuelto a interpretar con el
con el HTML que veis aquí a la derecha y nos lo ha pintado como veis aquí en la izquierda. Entonces, por resumir, HTML no es un programa que te descargas y te instalas en tu ordenador. Ni siquiera es un lenguaje de programación como tal, aunque ya aprenderemos en futuros tutoriales lenguajes de programación muy relacionados con el desarrollo web, sino que es un lenguaje de marcado. Es un lenguaje que nos permite estructurar el contenido para que nuestro navegador web, que eso sí que es un programa y sí que nos lo tenemos que instalar en nuestro ordenador, sea capaz de interpretar ese contenido HTML y pintarlo como nosotros queramos. Quizás habéis oído hablar de HTML5 y os preguntáis, ¿es distinto HTML de HTML5? En absoluto. Lo único que es una nueva versión. Es decir, si tú aprendes HTML, estás aprendiendo HTML5 y viceversa. Vale, una vez que hemos visto cómo funciona la web, qué es HTML, estaréis ansiosos por empezar a crear vuestra primera página web. Pero antes de nada, aclararos que una página web, un archivo HTML que nuestro navegador pueda interpretar, lo podemos crear con cualquier editor de texto, incluso con el bloc de notas que viene por defecto en el ordenador. ¿Qué pasa? Que ese bloc de notas no está optimizado para hacer páginas web, ni para escribir código en general, sino que está más optimizado para escribir texto. Entonces, lo que vamos a utilizar y lo que vamos a descargar es un editor de código que nos va a ayudar a agilizar nuestro trabajo, tanto como desarrolladores web como programadores en general. Nos va a ayudar pintando de colorines ciertas etiquetas, que ahora veremos lo que son. Nos va a ayudar también instalándonos utilidades que nos van a facilitar la vida. Entonces, ¿qué tenemos que instalar antes de empezar con nuestra primera página web? Vamos a instalar un programa que se llama Visual Studio Code, que es uno que vamos a utilizar para este curso, que a mí personalmente me encanta y que creo que es de los mejores que hay ahora mismo en el mercado. De hecho, yo en mi vida profesional lo uso a diario. Voy a cerrar esta pantalla. Entonces, buscamos Visual Studio Code en Google y entramos en la primera opción que nos aparece. Y aquí vamos a ver cómo directamente nos va a interpretar qué sistema operativo tenemos, ya sea Mac, ya sea Windows, ya sea Ubuntu, y nos va a descargar la versión correspondiente. Entonces, le daríamos a Download for Mac y nos descargaríamos el Visual Studio Code. Lo instalaríamos como un programa cualquiera y una vez que esté instalado, lo siguiente que vais a ver cuando lo abráis es esta pantalla, tal cual la tengo yo, o eso espero. Quizá haya cambiado la versión, pero el contenido va a ser muy similar, si no el mismo. Ahora lo primero que vamos a hacer, probablemente muchos de vosotros que os hayáis instalado el Visual Studio Code estéis viendo todas las opciones en inglés. No os preocupéis porque lo vamos a cambiar en un momento. Lo único que tenemos que hacer para cambiar el idioma sería pulsar en Command o Control en Windows y la letra P, y aquí lo que se nos va a abrir es un buscador para buscar opciones dentro de Visual Studio Code y vamos a pulsar primero la tecla mayor que esto lo que hace es que nos va a permitir buscar en opciones de configuración del Visual Studio y vamos a buscar Language o LAN. En cuanto pones LAN yo creo que ya te sale lo primero, ¿no? Que es configurar idioma de pantalla. En inglés será Configure Display Language. Si pulsamos nos va a dar probablemente, en vuestro caso os dé solo la opción de inglés, por tanto os tendríais que instalar el idioma adicional español. Le daríamos a instalar idiomas adicionales. Nos saldría un listado con idiomas, aquí el español a mí me sale el tercero, no sé a vosotros cómo saldrá. Le dais a instalar y os va a salir una ventanita aquí abajo a la derecha que os va a decir si queréis reiniciar para cargar el programa en español. Le dais a reiniciar y ya tendríais el programa en español tal y como lo estáis viendo aquí. Bien, una vez que hemos instalado nuestro editor de código, que va a ser nuestro mejor amigo a partir de ahora para hacer este curso, vamos a entender realmente qué supone hacer una página en HTML. La cosa más importante que tenéis que tener en cuenta es que HTML tiene etiquetas y tiene contenido de esas etiquetas. ¿Qué es una etiqueta? Y esto os lo tenéis que grabar a fuego porque esto va a ser así siempre. Una etiqueta básicamente tiene la siguiente sintaxis. Para escribir una etiqueta tienes que escribir menor que el nombre de la etiqueta, que esto irá cambiando en función de la etiqueta que queramos introducir, mayor que, y esto lo que va a hacer es que va a abrir una etiqueta nueva. Y esa etiqueta que abramos siempre, salvo ciertas excepciones que veremos más adelante en el curso, siempre tiene que ir cerrada, porque eso es lo que va a ayudar a nuestro navegador a interpretar dónde tiene que pintar cada elemento. Entonces, para cerrar una etiqueta, la sintaxis es muy parecida a la de apertura, pero con una barra. Entonces, tendríamos que poner menor que, barra, que es Shift 7 o mayúscula 7,
y el mismo nombre exactamente que hemos utilizado para abrir la etiqueta. Y pondríamos mayor que y ya habríamos cerrado. Entonces, esto es una etiqueta HTML, esta es la sintaxis de una etiqueta HTML y dentro podremos poner el contenido que queramos, ya sea texto, ya sean otras etiquetas. Una vez que hemos creado nuestra primera etiqueta, os dije que con el bloc de notas iba a salir todo muy feo y en cambio con un editor de código iba a salir todo mucho más bonito y mucho más ordenado. Y aquí supongo que estaréis viendo que seguimos teniendo simplemente texto. Entonces, lo que vamos a hacer para darle formato a nuestro HTML y que nos pinte de colorines el HTML que estamos generando, tenemos que ir aquí abajo a texto sin formato y aquí nos aparecerá una lista desplegable con todos los lenguajes de programación que soporta Visual Studio Code. Lo único que tendremos que hacer es ir al buscador de arriba, buscar HTML y pulsar. Y como veis, ya nos ha cambiado el texto plano que teníamos antes todo en blanco por un texto coloreado en función de las etiquetas de HTML. Luego más adelante veremos cómo realmente esto tiene sentido y empieza a utilizar una serie de colores que nos va a permitir identificar elementos rápidamente. Como resumen, una etiqueta de HTML es el elemento fundamental del lenguaje de marcado. Necesitamos crear etiquetas para absolutamente todo, por tanto nos tenemos que grabar a fuego su sintaxis. Y su sintaxis, vuelvo a repetir, que es menor que el nombre de la etiqueta, mayor que, y como ya le hemos puesto que el lenguaje sea HTML, ya sabe nuestro editor de código, ¿ves? Esta es una de las ventajas que aporta, ya sabe que la etiqueta se tiene que cerrar siempre que se abre, por tanto, automáticamente nos va a poner el código para cerrarla. Pero si no lo tuviéramos, por algún casual, tenéis que saber que para cerrar una etiqueta básicamente es menor que, mayúscula 7, para poner una barra lateral, volvemos a poner el nombre de la etiqueta, exactamente igual que el nombre que teníamos en la apertura, es decir, etiqueta en este caso, y el símbolo mayor que para terminar de cerrarla. Vale, una vez que hemos visto lo fundamental en HTML, lo que vamos a hacer es abrir una nueva carpeta en nuestro ordenador donde vamos a guardar el archivo que después utilizaremos como nuestra página web para abrirla con el navegador. Entonces, le daríamos aquí al explorador, le daríamos a abrir carpeta y yo ya lo tengo preparado. Tenemos la carpeta lección 1, en este caso vosotros crearos una carpeta a la que queráis en el ordenador, le daríamos a Open. Aquí le damos a no guardar porque no queremos guardarlo y automáticamente se nos va a abrir el navegador y vais a ver que el nombre de la carpeta os aparece aquí ya en el explorador. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un nuevo archivo pulsando este botón y a este archivo le vamos a llamar de una forma especial. Lo vamos a llamar index.html. Index básicamente es como se llama de forma habitual a la raíz de una página web. Entonces, tú cuando pones youtube.com probablemente haya un index HTML que te devuelva el servidor para que tu navegador web lo interprete y lo pinte por pantalla. Entonces nosotros creamos un archivo que se llama index y la extensión va a ser HTML. Ponemos index.html. El editor de código ya va a interpretar que es HTML por la extensión y no vamos a tener que configurarlo como hemos hecho antes, así que ya lo vamos a tener configurado y directamente podemos empezar. Lo siguiente que vamos a ver es la estructura que va a llevar siempre una página web cuando empecemos de cero. Esta estructura tenéis que utilizarla como plantilla porque va a ser esencial y va a ser necesaria para que la web se pinte tal cual queremos que se pinte en nuestro navegador. Lo primero que vamos a crear es una etiqueta especial. Antes os he hablado de etiquetas. Esta es una etiqueta especial que tiene la siguiente sintaxis y que va a ser siempre igual. Pondríamos menor que. Aquí ya nos lo está recomendando, ya es inteligentísimo el editor de código y nos va a ayudar mucho, ya lo veréis. Yo lo voy a escribir. Pondríamos una admiración y escribiríamos la palabra doctype. Pondríamos un espacio y pondríamos HTML y daríamos a mayor que para cerrar la etiqueta. Esta, ya os he dicho, es una etiqueta especial, por tanto, no necesita que la cerremos. Esta etiqueta lo que va a ayudar es a nuestro navegador web a interpretar el contenido que está cargando en una página web. Es decir, va a decirle al navegador web, oye, esta página web, a pesar de que tenga una extensión HTML, te estoy diciendo ya aquí dentro del archivo qué formato tiene. Y el formato que tiene en este caso es HTML. Lo siguiente que vamos a hacer, pulsamos Enter, pasamos a una nueva línea, es crear la estructura raíz de nuestra página web. Es decir, el elemento fundamental de nuestra página web, la etiqueta principal, que es HTML. Entonces, crearíamos una etiqueta, ya vamos a empezar a ir hablando el idioma HTML, crearíamos una etiqueta llamada HTML y esta va a ser la raíz. ¿Veis que si yo pulso Intro,
veréis que me hace directamente un tabulado. Esto va a funcionar así habitualmente en la mayoría de los lenguajes de programación y lo que hace es ayudarnos a ordenar nuestro código para poder entenderlo mejor. Entonces, todos los que sean hijos, y por hijos quiero decir que estén dentro de una etiqueta, van a tener un tabulado dentro de la etiqueta. Entonces, de forma muy visual, nos va a ayudar a entender qué está dentro de qué. Una vez que hemos creado la etiqueta HTML, dentro va a tener siempre dos hijos. HTML tiene siempre dos hijos. El primer hijo es la etiqueta head, que abro la etiqueta y la cierro. Esta etiqueta va a tener todo lo que no podemos ver en una página web. Va a tener cosas que van a ayudar al navegador a pintar correctamente la página, pero que al usuario no se le va a mostrar. Y la otra etiqueta muy importante es la etiqueta body. La etiqueta body, al revés que la head, va a ser lo que realmente el navegador web pinte por pantalla, es decir, lo que un usuario que consulte nuestra página web va a ver. Todo eso va a ir dentro de la etiqueta body. Esta es siempre, siempre, siempre la estructura básica que va a tener nuestra página web. Empezaremos definiendo el tipo de archivo, crearemos una etiqueta raíz que agrupe todo el contenido de nuestra página web, crearíamos la etiqueta head que va a tener el contenido que no se puede ver y crearíamos la etiqueta body que va a tener el contenido que se va a ver en la página web. Si yo guardo y ejecuto mi página web, como veis he abierto aquí el explorador y dentro de la carpeta lección 1 me aparece index.html, hago doble clic y se me va a abrir el archivo HTML que acabamos de crear. La página aparece en blanco, pero esa es una muy buena señal. Eso quiere decir que nuestro navegador web es capaz de interpretar el código que acabamos de crear y que es válido. El tema es que no le hemos metido todavía contenido. Esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a entender qué es esto de HTML y cómo se crea un documento de HTML. Y en el siguiente vídeo vamos a ver realmente cómo empezar a llenar de contenido nuestra primera página web. Muchas gracias por estar aquí a mi lado en este tutorial, espero que os haya servido. Seguro que los demás tutoriales van a ayudaros mucho a crecer y a convertiros en desarrolladores web. Ese es mi objetivo, espero que también sea el vuestro y nos vemos en el siguiente vídeo.